Cano nuestro, protagonista de todos los nombres. Ese solitario y modesto funcionario que con toda la carga de sus debilidades y temores logra vencer en obstinadas peripecias diarias, en riesgosas opciones, el férreo autoritarismo en que está enclavado y que aprende, guiado por su creador, que, cito, lo que da verdadero sentido al encuentro es la búsqueda y que es preciso andar mucho para alcanzar lo que está cerca. ¿Cuánto más tendríamos que decir de la sabiduría de Saramago, de su singularísimo e innovador estilo, de sus elucidantes formulaciones éticas, de la envolvente y poética densidad de su prosa, de lo que seguramente se va a hablar en las jornadas con mayor minucia? Recordamos a modo de ejemplo la fascinante parábola impregnada de ternura y de melancolía que es su cuento Centauro, de su inigualable y seguramente inmarcesible creación de personajes, entre quienes, para citar algunos de una sola novela, evoco a Ricardo Reis y a su maravilloso demiurgo, o viceversa, Fernando Pessoa, y entre los personajes femeninos a la inolvidable Lidia. Sé que resultará abusivo derivar esta breve presentación al plano de mi propia subjetividad y pido disculpas por no haber sido capaz de obviar el decir ahora algo en nombre absolutamente personal. Quiero referirme a la conmoción, a la estupefacción que produjo en mí la lectura y relectura de su novela El Evangelio según Jesucristo. En sucesivas etapas de deslumbramiento fui descubriendo que además de ser el Evangelio según Saramago, por cierto magistral, era también el Evangelio según esa humilde y abrumada mujer de pueblo que es María, o según el esforzado carpintero José, a quien tortura la culpa, y la culpa parece ser tema fundamental de la obra, más que su absurda crucifixión que anticipa la del Hijo. O el Evangelio según esa hermosa y trágica criatura del amor que es Magdalena, o el de los seres muy próximos, diría Mario Benedetti, pescadores, gente sencilla, cuyas experiencias de vida trizan toda cronología lineal, atraviesan senderos y encrucijadas de la historia para instalarlos junto a nosotros en el ámbito atemporal de una nueva verdad revelada. Con Saramago aprendimos a valorar a otro Jesús, a cuestionar con respeto y responsabilidad atributos que tanto importan al escritor, la imagen del ex homo, por ejemplo, a desmitificar una construcción sólida y hábilmente impuesta en obstinada tarea de siglos, a querer de distinta manera a ese atribulado joven que en medio de un mar tenebroso se enfrenta a una divinidad inflexible que le habla de su voluntad de expansión y del temor por la pérdida de sus, entre paréntesis, dominios, entre comillas, determinando sin alternativas y a través de un pacto desmesurado el sacrificio del Hijo. Y también pudimos comprender a ese pastor de perfil diabólico que todavía anda entre nosotros y que resulta indispensable no para la muerte y la condenación, sino para la vida. El pastor, sabemos, es el diablo. Luego de leer estas y otras obras de Saramago, no he cesado de agradecer a esa raza de efímeros a la cual pertenecemos, que pueda concebir cada tanto seres humanos milagrosos. Y he creído, a pesar de que, de acuerdo a lo que dice uno de sus cuentos, ni los santos creen en los milagros,
he creído en ese prodigio que consiste en el surgimiento, por cierto, nada frecuente, de voces tan reveladoras, tan auténticas y tan bellas como la de José Saramago, que vierten sus modulaciones y su luz en este mundo caótico e imperfecto. Bueno, terminaba allí mis palabras, mi discurso, y venían luego las palabras de José Saramago, de las que por lo menos quiero señalar algunas y hablarle de los temas principales que son, es muy breve esto, producto de la concepción de la vida del hombre, de ese ser que comete tantos errores, pero que aprende de ellos y que sobre ellos logra una dimensión humana mucho más amplia, en la que predominan desde el punto de vista de lo ético, la comprensión, la seguridad en el otro, el deseo de aproximación al otro, la comunicación, el encanto de aproximarse a través del amor, y no solo del amor por la mujer, que por cierto lo tiene y se manifiesta en sus obras. La mayoría de las últimas obras están dedicadas a su esposa, Pilar del Río, sino también a ese humilde ciudadano que de pronto le acerca un papelito para conservar entre sus libros la firma de José Saramago. Solo algunos fragmentos, muy poquitos, de lo que sería más importante, que es una conferencia hablada, tiene como característica una que es propia de la comunicación de Saramago con sus oyentes, la repetición. Pero no es una repetición del tipo de Louis Zuhn, ni siquiera de las cestillas de Manrique. Es una repetición que lleva implícito un propósito didáctico, un deseo de que si se repite 3 veces o 4 en la misma oración la palabra literatura, esta debe cobrar su dimensión plena y decirnos aquello que significa para Saramago. Entonces, los temas de Saramago, fundamentalmente la vida, el tiempo y su devenir ineluctable, la muerte, la religión, el poder, el caos del universo. En el momento que lo conocí, lo vi varias veces, conversábamos y tenía una gran tristeza porque no veía próximo un arreglo de este mundo tan incomprensible y cargado de culpa. Otro de los temas que aparecen en su literatura. Otro tema, obviamente, es la literatura y el arte, y éticos, la responsabilidad, la comprensión, el respeto por el otro, la solidaridad, la libertad y la justicia. Y esto es una breve anécdota. En el departamento que en aquella época, cuando llegó por primera vez, yo dirigía, tenía fotos de mis escritores preferidos, y entre ellas había una imagen de José Martí. Él, cuando me visitó allí, cuando estuvimos juntos conversando, ahí le hice una entrevista, lo miró y dijo: qué autor de esos que no se pueden olvidar, que uno lo tiene presente siempre en su sabiduría, en su poesía, en su capacidad de ternura. Y yo le recordé una anécdota, porque hacía poco tiempo que releía las cartas de Martí, cuando José Martí era un muchacho de 17 años y estaba preso en una mazmorra con los pies engrillados que quedaron para siempre deformados de esa etapa tan lóbrega que tuvo, y recibía cartas y a su vez las respondía a su madre. Y en una de las cartas
le decía: madre, no llore, son valiosas y lo serán siempre la justicia y la ternura. Estaba en esas condiciones y le escribía eso. Y Saramago quedó impresionado porque dice: es exacto, y aparentemente son dos sustantivos que no se pueden aliar en sus contenidos semánticos, pero sin embargo sí se puede: justicia y ternura. Bueno, voy a leerles brevemente algunas apreciaciones sobre la fama de la que se hace decir a los personajes frecuentemente que es: ay de nosotros, un aire que tanto viene como va, es una grínpola que tarda girando de norte a sur, y de la misma manera que una persona pasa del anonimato, no tengo de la vuelta, a la celebridad sin percibir por qué, tampoco es infrecuente que después de haberse pavoneado ante el entusiasmo y a favor del público, acabe sin saber cómo se llama. Fíjense, él en realidad no creía en la fama, además era ateo y lo dirá próximamente. En un momento se refiere al respeto por el otro y a la función del poder. Tengo que hacer una aclaración previa. Yo soy ateo, no tuve ninguna intención religiosa, no tuve ninguna otra crisis mística. Soy un ateo tranquilo, convencido que después de cerrar los ojos es el final, se acaba, finish, the end, nada más. Entonces se puede preguntar, y es una pregunta que me hago muchas veces: ¿por qué me preocupa tanto la religión? ¿Por qué me preocupa tanto Dios? ¿Por qué me preocupa tanto el poder? El poder sobre los cuerpos. Yo pienso que cada día estamos más preocupados por los cuerpos que por las almas. Tengo 2 o 3 cosas muy claras. En primer lugar, si es cierto que soy un ateo y que se entienda en el sentido exacto de la palabra y del concepto, tengo clarísimo: mi mentalidad es una mentalidad cristiana. Viví y me eduqué en un medio que ha sido formado en lo cristiano y ha sedimentado en mi espíritu. Soy muy respetuoso de las ideas de los otros. Y si bien es cierto que para mí Dios no existe, si estoy con alguien que cree en Dios, entonces Dios existe para mí en esa persona. La comprensión, la comunicación, la apreciación de los otros. Voy a leerles algún otro fragmento importante. La visión de la literatura. Lo que a mí me preocupa es el estado del mundo, la situación en que vivimos. Un paréntesis: hace algún tiempo, en una universidad brasileña de Porto Alegre, empecé una conferencia diciendo esto, que cada vez me interesa menos hablar de literatura. Eso es sorprendente, si lo que hago e intento hacer es literatura. Sin embargo, me interesa hablar cada vez menos de la literatura, porque hablando de literatura se corre el riesgo de imaginar o pensar o creer que la literatura es todo. La vida no está dentro de la literatura, es ella que está dentro de la vida. Entonces yo prefiero 1000 veces hablar de la vida, porque así, si hablo de la vida, puedo con alguna significación hablar de literatura, como si la vida no existiera. Me preocupa el estado del mundo, la situación en que vivimos, la incoherencia de los conflictos humanos. Es mejor intentar ir a la raíz de por qué escribo literatura. Me interesa ir a la raíz de por qué los libros se escriben. Los libros se pueden escribir para distender, para divertir a la gente, y eso está totalmente justificado.
me he dado cuenta que lo que voy a decir explica prácticamente toda mi obra. Si uno tiene una voz, tiene una posibilidad de expresar lo que siente y piensa, y si no lo aprovecha, algo se pierde. Bueno, y voy a terminar con lo que les dice brevemente a los jóvenes que están presentes oyendo estas palabras que les dedica. Quiero decirles solo esto, que estoy convencido, y esto se lo digo a los jóvenes que creen que cuando se llega a los 30 años está todo terminado. No hay que decir que se acabó todo. Uno puede hacerlo todo hasta el último día de su vida. No hay que decir que se acabó. No sabemos cuándo se acaba. Solo sabemos que se acaba. Pero renunciar a la posibilidad de hacer algo cuando todavía quedan años y años de vida me parece lo peor de las renuncias, porque es renunciar a lo que se tiene. No es renunciar a lo que se sueña tener un día, es renunciar a algo que ya se tiene, es decir, la vida. Todo el mundo está aquí con posibilidades. Que todos no pueden ser escritores, ya sabemos. Que todos no pueden ser pintores o músicos, ya sabemos. Pero todos pueden ser sencillamente seres humanos. Y ese es el aprendizaje más emocionante y más dramático que tenemos por delante. En cada momento de nuestra vida, ser sencillamente un ser humano. Nada más. Y ahí termina él y termino también yo. A mí me pareció una conferencia muy elucidante y los jóvenes la recibieron con especial emoción. Espero que en las jornadas se complete lo que brevemente pude perfilar, eligiendo justamente una conferencia que no se expandió porque evidentemente quedó en la Facultad de Humanidades y es difícil de recuperar. En cambio, sí será más fácil el discurso del momento en que se le dio el honoris causa, pero era también mucho más largo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy especial y cortita. En determinado momento le llega a Saramago, que iba a dar una conferencia, un paquete muy grande con un obsequio de una institución, no me acuerdo cuál era. Lo abre y era aparentemente una cabeza humana con el cerebro creciendo desde ella. Saramago lo mira y dice: pero esto es la medusa, la que tiene las serpientes. Es muy raro esto y además es muy pesado. ¿Quedará mal donarlo al hotel en el que estoy parando? Yo digo, no, sobre todo si es tan grande, ¿cómo se lo va a llevar, ¿no? Bueno, lo llevó, yo me olvidé, y como un mes y medio pasado, me escribe unas líneas. Me llegó un obsequio de Montevideo en una caja con una gran moña. Lo abro y era la medusa. Pienso que en este momento solo las medusas pueden enamorarse de mí. Se lo habían mandado, sabían que era de él y le llegó a Saramago, que además tenía un humor muy particular y esto lo ilustra. Bueno, muchas gracias, ahora ya termino. Muchas gracias. Culminamos así el acto de apertura de las jornadas de homenaje a José Saramago. Damos por finalizado el acto, agradeciendo la presencia de todos y todas ustedes. Buenas noches. Bueno.
Muchas gracias.